Hola, hablante. Muchas personas creen que el lenguaje funciona como un mecano y que hablar y escribir consiste en combinar piececitas. Eso es verdad, pero lo es de la misma manera que decir que yo tengo un ojo. Sí, tengo un ojo, pero lo que tengo en realidad son dos. Para entender el funcionamiento del lenguaje te falta otro principio igual de importante que la combinatoria: la fijación. Soy Alberto Bustos y estoy aquí para ayudarte a hablar bien y escribir mejor. En las lenguas coexisten dos principios que son igual de importantes: la combinatoria y la fijación. Sin embargo, tradicionalmente se le ha dado más importancia al primero. Hasta tal punto es así que nos hemos acostumbrado a ver la lengua como una especie de mecano en el que se van ensamblando piezas para construir sintagmas, oraciones y textos. La gente suele creer que quien disponga de los bloques de construcción, o sea, las palabras, y conozca las reglas que permiten encajarlas, es decir, la gramática, dominará una lengua. En esta perspectiva, limitada e incompleta, si yo conozco el determinante, el la, los, las, el sustantivo niño, el verbo comer y el sustantivo pan, y además manejo las reglas gramaticales que tienen que ver con el género, el número, la conjugación, el desempeño de funciones gramaticales como sujeto y complemento directo, etcétera, etcétera, etcétera. Con todo eso, piensan, ya puedo construir una oración como el niño come pan. Sí, hasta ahí bien. Incluso puedo ir creando más y más oraciones y eso es simplemente cuestión de ir ampliando el inventario de palabras que sé combinar y el conjunto de reglas que rigen tales combinaciones. Y con esto ya está, ya sé hablar una lengua, ¿no? Pues no. A esta visión parcial, simplista de lo que es una lengua es a la que apelan esos métodos más o menos milagrosos que te prometen que vas a aprender inglés, francés o ruso a base de un puñado de vocabulario y de enseñarte unas cuantas nociones gramaticales. Ojalá fuera todo tan fácil. Hay otra vertiente igual de importante en el dominio de una lengua, la que tiene que ver con todas aquellas combinaciones que los hablantes no van montando pieza por pieza, sino que se encuentran ya construidas, que aparecen constituidas en bloques con mayor o menor trabazón entre sus miembros. Estas se van transmitiendo de unos hablantes a otros y se van repitiendo de generación en generación como parte del inventario de expresiones de una comunidad lingüística. Las más típicas son probablemente las denominadas expresiones idiomáticas. Aunque yo conozca el significado de estirar y de pata, y sea capaz de combinar estas unidades y algunas más de acuerdo con las reglas de la gramática, todavía no sé lo que significa verdaderamente estirar la pata. Claro, si alguien me dice que el protagonista de la película estiró la pata, no interpreto normalmente que está haciendo unos ejercicios de rehabilitación que le ha mandado el médico. Esa expresión significa en bloque, y lo normal es que la interpretemos como morir, y no con su significado literal de hacer esos ejercicios de rehabilitación. Las expresiones idiomáticas no solo son fijas, sino que además se caracterizan porque su significado no se deriva del significado de sus componentes. Otros representantes de la combinatoria restringida son las denominadas colocaciones, que son ciertas combinaciones estables de palabras que utilizamos de manera preferente para referirnos a determinadas realidades extralingüísticas. Todo esto. A ver, un ejemplo, que es como se entienden estas cosas. Yo podría decir en mi variedad de español vino rojo. Podría. ¿Lo digo? Pues no. Lo que de hecho digo es vino tinto. Esto es así en mi variedad de español para referirse a un vino que es de color rojo. En otras variedades se puede decir de otras formas y de hecho se dice de otras formas, pero ahora no me interesa eso. Lo que me interesa es que quien quiera hablar esta variedad de español, imagínate, una estudiante alemana que quiere aprender español de España, tiene que aprender que la denominación de esa bebida es vino tinto y no vino rojo,
Porque saber una lengua no es solo entender qué combinaciones son posibles. Además, es necesario enterarse de que de todas las combinaciones que son posibles, después, en la práctica, los hablantes nativos, solo utilizamos algunas. Y de la misma forma que aprendemos una combinación de la vida cotidiana, los hablantes nativos, ahora me refiero a los hablantes nativos, de la misma forma que desde pequeñitos vamos aprendiendo estas combinaciones como vino tinto, café solo, café con leche, una rodaja de merluza, etcétera, combinaciones que utilizamos en la vida cotidiana y que vamos aprendiendo desde pequeñitos sin darnos cuenta, con el tiempo, como hablantes nativos, si aspiramos a dominar los registros más formales de nuestro lenguaje, tendremos que ir enterándonos de que se dice también celebrar una conferencia, celebrar una reunión, estampar una firma o refrendar un tratado. Todo esto es parte del vocabulario del español, pero de un vocabulario que está formado por secuencias de palabras y no por palabras aisladas. Bajando al terreno de la gramática, vas a encontrar muchas locuciones prepositivas y conjuntivas que son el resultado de la fijación de lo que en su día fueron combinaciones libres. Esto ocurre, por ejemplo, con de cara a, la expresión de cara a, que se ha convertido en una seria competidora de la preposición para. Y ocurre también con la locución por más que alterna con la conjunción aunque. También se fijan fórmulas conversacionales como a decir verdad, bien mirado, o no, estas preguntas que hacemos, o no, y muchas otras. Estas nos sirven para asegurarnos de que nos están entendiendo, para ir dirigiendo la conversación y para gestionar diversos procesos comunicativos. Cualquiera que haya intentado cambiar de tema o ir dando por cerrada una conversación telefónica en una lengua extranjera se habrá dado cuenta del valor de estas fórmulas y de lo difícil que resulta utilizarlas adecuadamente. Yo te lo digo porque esto me ha pasado a mí. Me ha pasado estar hablando por teléfono, que siempre es más difícil hablar por teléfono en una lengua extranjera, estar hablando por teléfono con amigos franceses o con amigos alemanes, y resulta que esa conversación se iba alargando, y yo quería irla cerrando educadamente para que mis amigos no se molestaran, y no sabía qué fórmulas y qué expresiones me convenía utilizar para ir dando a entender: mira que esto ya se alarga mucho y yo tengo que cortar. Todos los tipos que te he presentado hasta aquí se sitúan por debajo del nivel de la oración, pero la fijación también abarca oraciones completas. Hay casos de lo que se conoce como fijación pragmática. Atención, fijación pragmática. Y ahora, además, hablo de pragmática porque Anthony, un seguidor del blog de lengua, quiere, y siempre me lo repite en los comentarios, quiere que algún día hable de pragmática. Voy a hablar de pragmática, hombre. Decía que existen también casos de fijación pragmática que afectan a ciertas oraciones que se dicen en situaciones comunicativas concretas, o que más bien son las que se dicen en esas ocasiones. Por ejemplo, cuando yo iba de pequeñito al mercado a hacer la compra con mi madre tenía que ir a comprar y por no dejarme en casa me enganchaba de la manita y decía: vente, que nos vamos a comprar. En esas excursiones al mercado de la mano de mi madre, yo aprendí, sin darme cuenta, que si de pronto llego a un puesto y hay una situación que es típica para comprar en los mercados en España, que es que hay muchas personas allí desordenadas, que no están haciendo cola, que esto es algo que desorienta mucho a personas de otros países cuando vienen aquí. En otros países se tiene la costumbre de que para comprar en un puesto de un mercado, en una tienda, en donde sea, se forma una cola ordenada y así se sabe a quién le toca cada vez. Aquí no. Aquí, como esta península es indisciplinada, o sea, disciplina española, eso es una contradicción in terminis, tenemos nuestros sistemas que funcionan más o menos bien. Y entonces, cuando hay muchas personas para comprar en un sitio sin hacer cola, que es lo más normal, la estrategia consiste en que nos vamos fijando en quién es la última persona que ha llegado y sabes que tú vas detrás de esa persona. ¿Y cómo lo sabes? Porque tienes que preguntar. Cuando llegas ahí, preguntas:
¿qué preguntaba mi madre? ¿Quién es la última? Porque en aquella época quienes iban a comprar eran las mujeres. Te estoy hablando de otro siglo. Mi madre preguntaba, ¿quién es la última? O más bien, porque ella hablaba un español muy castizo, lo que preguntaba era, ¿quién da la vez? Y le decían, yo. Y entonces se fijaba en esa persona y ya sabía que cuando comprara a esa persona, a continuación le tocaba comprar a ella. Este tipo de expresiones, que hay que aprender, cambian de unos países a otros y de unas lenguas a otras. Por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo. Tú imagínate que yo he quedado para cenar en casa de un amigo y de pronto llego allí al portal, llamo al telefonillo, el telefonillo este que hay abajo siempre en los portales, hago pi y me preguntan del otro lado, ¿quién es? ¿O quién? Se pregunta muchas veces. Y lo que yo contesto en esa situación, lo que contestamos aquí en esta situación es, soy yo. Y ya está, como me conocen y saben quién va a venir, me abren. Esa es la secuencia. ¿Quién es? Soy yo. En cambio, un inglés lo que diría en esa situación es it's me. It's me. O sea, date cuenta, en inglés lo que dicen es yo. Es yo. Y un alemán lo dice de otra forma completamente diferente. Un alemán lo que contesta cuando le preguntan así por el telefonillo es ich bin es, o más bien ich bin's, que quiere decir yo soy ello. Tres lenguas europeas, tres formas diferentes de contestar en una misma situación. Y estos son casos de fijación pragmática que hay que aprender para desenvolverse en las situaciones de la vida diaria, porque si no, no te entienden. Bien, si nos seguimos adentrando en el terreno de la fijación de oraciones, nos vamos a encontrar con el rico mundo de los refranes, los proverbios, etc. Y hay toda una rama de la lingüística, atención, que se encarga del estudio de todos estos refranes, proverbios, dichos, etc. Y se la conoce a esta rama de la lingüística con el nombre de paremiología. La paremiología, que es la ciencia del futuro. Y si nos asomamos al mundo más complejo todavía de los textos rutinizados, nos encontraremos con lo que se escribe en una invitación de bodas, la típica invitación de bodas, que si te fijas son todas muy parecidas, o incluso vas a descubrir ahí cómo se crean en salmos, oraciones, fórmulas legales de todo tipo, pero todo esto ya nos llevaría demasiado lejos. En fin, como ves, para tratar este tema haría falta no ya un vídeo, sino un canal entero. Yo me conformaría si lo poco que he podido presentar, que no pretende ser ni mucho menos exhaustivo, sino representativo, esto intenta ser simplemente representativo, yo me conformaría si esto ha servido para llamar la atención sobre algunos fenómenos de lengua que resultan omnipresentes en nuestro uso diario, pero de los que raramente llegamos a tener conciencia, entre otros motivos, porque no es muy normal que nos hablen de ellos. Esto nadie nos lo explica, ni cuando aprendemos nuestra lengua materna, ni cuando aprendemos lenguas extranjeras. Y hace mucha falta. ¿Se te ocurren ejemplos de fijación? ¿Has descubierto que la paremiología es tu vocación en la vida? Cuéntamelo en los comentarios para que me entere yo y nos enteremos todos. Y suscríbete al blog de lengua para hablar bien y escribir mejor. ¡Hasta pronto! ¡Hablante!